Bueno, y continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta. Estamos con el doctor Rodolfo Urtubey. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Rodolfo. Gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Hola, Rodolfo. La verdad que muy interesados en conocer realmente cómo va avanzando este proyecto de lo que es la reparación del norte de Salta, y sobre todo después de haberlo escuchado al gobernador en el anuncio que hizo en la apertura de las sesiones de este año de la Cámara de Diputados de la legislatura salteña, cuando hablaba inclusive de cómo se había tomado este crédito comparando, digamos, con otras épocas donde Salta había tomado crédito. Quedó como muy de relieve porque eso se había sacado en los medios, digamos, y me parece importante, Rodolfo, que lo pueda aclarar, digamos, aquí para contarle a la teleaudiencia cómo ha sido esto. Sí, realmente primero hay una diferencia fundamental. Este endeudamiento se tomó con una ley. Es decir, el gobernador remitió una ley a la legislatura que lo autorizaba a endeudarse con una condición básica, que es que todo el dinero obtenido de la colocación del bono fuera aplicado a un programa de obras, que además no estaba enunciado genéricamente, sino que estaba en un anexo de la ley, donde se anunciaban las 176 obras que iban a beneficiar a los 3 departamentos del norte, San Martín, Orán y Rivadavia, y obras que estaban descritas perfectamente, que no pueden ser alteradas bajo ningún concepto. Y el otro gran tema que yo quiero destacar es que estas obras, ¿cómo se originan este listado de 176 obras? No las decidió un burócrata en el Gran Bull, sino que fueron los propios intendentes y legisladores de los 3 departamentos quienes, en un sistema muy participativo, eligieron y le dieron jerarquía a las obras que deben hacer. Obviamente los recursos no son infinitos y tuvieron que hacer un finísimo ejercicio de selección de las obras en cuanto a la jerarquía de las mismas y a la preferencia de los vecinos. Así que realmente también pusimos a prueba allí si funcionaba o no la descentralización de los... Eso le iba a preguntar, porque muchas veces la queja es, bueno, no hay federalismo y cómo se aplica en las provincias, muchas veces si llega o no la obra que quiere el intendente. En este caso, digamos... En este caso yo te diría que haciendo un balance, yo me quedé sorprendido de del muy buen tino y prudencia y capacidad de elección que han tenido los intendentes, porque han elegido obras que realmente los vecinos quieren. Y generalmente son obras, al contrario de lo que sucedía habitualmente en Salta, son obras que no se ven. Más del 50% de las obras son obras de saneamiento, son plantas depuradoras, son redes cloacales, son redes de agua potable, son redes de gas. Y generalmente pasa que llega el intendente y dice, no, quiero una obra que la gente la vea. Nadie las va a ver. Y en Orán, por ejemplo, o en Tartagal, que son lugares así como... Estamos haciendo una planta depuradora nueva, absoluta de cero, y prácticamente reacondicionando la vieja planta depuradora, que son 2 obras de 35 millones de pesos, son obras enormes. Estamos ampliando las redes cloacales en consecuencia de estas plantas nuevas, estamos poniendo redes de agua potable, estamos haciendo plantas depuradoras en ciudades de Salta que no tenían planta depuradora, donde todo claro, iba a una disposición a arroyos o ríos. Te pongo el ejemplo, Hipólito Yrigoyen no tenía planta depuradora, Aguaray no tenía planta depuradora, Pichanal no tiene planta depuradora de líquidos cloacales. Situaciones que son absolutamente inconcebibles a esta altura de la historia, donde se nota una ausencia sistemática del Estado de las cosas que son básicas, pero no estamos hablando de cosas más sofisticadas, estamos hablando de los servicios más elementales que cualquier pueblo debe tener para poder vivir con un mínimo de dignidad. Tengo entendido que en el censo del 2000, bueno, por lo menos había salido en el 2001, teníamos el 50% de la población salteña sin redes cloacales, sin servicios sanitarios, de hecho, digamos, y el 80% sin agua, claro, con agua potable, el 20% sin agua potable. Yo creo que desde ese censo hasta el 2010, no tengo la cifra del 2010 en este momento, pero creo que no deben haber variado mucho. O sea, estamos en el 50% de la gente. Creo que ahora, digamos, con este empuje del Fondo de Reparación Histórica, más, ustedes tengan en cuenta que estamos poniendo redes locales prácticamente en toda la provincia, no solamente en los 3 departamentos del norte. En estos 5 años creo que debemos haber reducido a la mitad esa superficie. De todas maneras, y además estamos poniendo gas. Ustedes saben que nosotros teníamos un gasoducto que prácticamente pasa a la vera de ciudades como Urundel,
como Vallivian y como Coronel Cornejo, que no tienen gas. Que no tienen gas. Colonia Santa Rosa hasta el año pasado no tenía gas. Y simplemente poner una estación reductora sobre el caño principal y después ingresar a la ciudad y otra pequeña estación reductora y después ir a las redes, digamos, domiciliarias. Yo lo que le quería preguntar era un poco ese tema de achicar asimetrías, porque por un lado está lo social, que es fundamental, cuando hablamos de agua es evidente la necesidad que tiene la gente de redes de agua y de potabilización del agua, pero por otro lado achicar las asimetrías para que se puedan instalar inclusive industrias. ¿Hay alguna obra, como puede ser el gas, o algo que vincule a la inversión? Por supuesto, fíjate. El tema del gas es clave. Desde, te digo, en Urundel, vamos a poner un ejemplo, cuando los pobladores de Urundel tengan gas natural, podrán hasta poner que sea una pizzería, una panadería. Sí. Fíjate vos la pequeña industria, el pequeño comercio, cómo puede florecer con este tipo de instalaciones, ¿no? Lo mismo con el agua. Acordate, estamos poniendo gas prácticamente, estamos llegando con el gas hasta Huachipas, que no, es una cosa inconcebible. Además que los salteños producimos gas, digamos, tenemos gas. Era una cosa inconcebible. Esta es la misma lógica de los 3 departamentos del Fondo de Reparación Histórica. Fueron los proveedores de gas y petróleo durante años de años, proveyendo de riqueza al pueblo de Salta, y sobre su superficie no hubo efecto derrame alguno. Es decir, esto demuestra también que las obligaciones del Estado, si no las hace el Estado, si el Estado está ausente, si el Estado está, digamos, replegado y no está presente, no las hace la inversión privada. Pero no porque haya un acto de maldad la inversión privada, sino porque no es función del empresario hacer hospitales, hacer escuelas, claro, por supuesto, hacer redes locales, o hacer caminos. Ese es un tema, porque cuando uno habla de caminos es fundamental, y hay una ruta, hay ruta. Tenemos la electrificación de la ruta 81, eso va a ser un impacto fenomenal, no solamente por la seguridad de la ruta y su posibilidad de circular de día y de noche, sino además por lo que van a ser las bajadas de luz a lo largo de toda la ruta 81. Hoy estuvimos, justamente venimos de Rivadavia, hemos llegado hace un ratito, inaugurando 3 centros, puestos de salud, en 2 comunidades aborígenes, kilómetro 2, así se llaman, de la ruta 81, kilómetro 92, y en un paraje que se llama El Destierro. Es impresionante ver lo que va a producir, el efecto que va a producir cuando entre la luz a cada uno de esos parajes y de esas comunidades, ¿no? Es decir, en el caso del Chaco, yo creo que la inversión que se ha hecho en el Chaco en estos años creo que es superior a la de toda la historia del Chaco, me animaría yo a decir. Hablando de las obras, ¿cómo se hizo la selección de las necesidades y las obras en estos departamentos? Claro, esto es una muy buena pregunta, porque fue plenamente participación, no hubo una lógica, digamos, preexistente. Sino se le dijo, señores intendentes, señores legisladores, señores concejales, consulten, vean, analicen, y las necesidades de los pueblos están bastante sobre la mesa porque por la antigüedad de las mismas. ¿Y hubo coherencia en el pedido? Cuando uno iba a Coronel Cornejo decían, van a poner gas, era una pretensión que había pasado de generación en generación. Claro. O sea que tampoco eran demandas insólitas y nuevas, sino que eran absolutamente conocidas, ya estaban, yo diría, en la tradición de los pueblos. Casi esto, podemos hablar de una práctica política distinta, porque históricamente uno podría pensar, como decían, que en cualquier escritorio de cualquier estado se planificaba la obra. En este caso se abrió el espacio. Se abrió la consulta, y la consulta dio, digo yo, un listado que demuestra la madurez absoluta de los gobiernos locales, y demuestra que esta política de descentralización, de darles a los intendentes el manejo del destino de sus propios dirigidos, dándole las herramientas en materia de obra pública, en materia de asistencia social directa, con el manejo de los programas sociales, es realmente un adelanto fundamental que permite, entre otras cosas, tener Estado. Porque lo que nosotros no podemos es, en una provincia tan grande, con tantos límites tan dilatados fronterizos, y con tantos problemas como tenemos también, derivados de esa condición de ser una provincia frontera, lo que no podemos hacer es no tener Estado.
Y nosotros creemos que tener Estado es esto, es tener una trama política, institucional, social, económica y productiva a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y que además evita esa migración permanente a los conos urbanos. Esto es notable, Andrés, lo que vos decís. Nosotros ya en el 2010, en el censo del 2010, empezamos a percibir que el interior de la provincia de Salta estaba creciendo más que las grandes ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Que este fenómeno de migración, de despoblación y de conurbanización de las grandes ciudades de Salta, empezamos a revertirlo a partir de ¿qué? A partir de generar, primero, esta, digamos, dignificación institucional del poder local, para llamarlo así. Y luego, de un programa de obras como el Fondo de Reparación Histórica y como la que estamos haciendo en el resto de la provincia, para que la dignificación no sea solamente institucional, sino que la legitimación esté dada porque el intendente puede resolver concretamente los problemas de la gente haciendo las obras que la gente necesita en tiempo y forma. Y hablando, yo tengo una pregunta más. Estamos muy interesados esta semana en los canales institucionales. Una pregunta al respecto. Explícanos un poco, ¿se han descentralizado también el manejo de fondos para que sean autónomos, que se manejen directamente desde los departamentos? Ya sea en las licitaciones, con los proveedores. No. Te cuento cómo es el tema. Hay del total de los fondos, se tomó un porcentaje pequeño y se le dio directamente la administración a los municipios. Y para que ellos hagan las obras de menor complejidad técnica, pero de mayor necesidad. Por ejemplo, cordón cuneta o alguna obra, una pequeña construcción, obras de menor complejidad que no requieren la intervención de la Dirección de Arquitectura, que tiene que ver con la seguridad edilicia, o con otro tipo, o por ejemplo pavimentación. U obras de mucho más de envergadura con estos fondos, los municipios han hecho básicamente pavimentación, pero han pavimentado, yo tengo en Tartagán, la cantidad de cuadras que han hecho, le han cambiado la cara a la ciudad. Hay otras obras más complejas, por ejemplo, Carlos González, el intendente de Irigoyen, electrificó el llamado barrio de las 62 hectáreas, no sé si ustedes lo han sentido nombrar, o lo conocen, que es una pequeña, es otra ciudad de Irigoyen, al lado de Irigoyen, que tiene 3.200 familias, de las cuales 1.200 no tenían luz, pero no tenían luz, no adentro de la casa, no tenían luz ni adentro, ni afuera de la casa. Una cosa inconcebible. Bueno, el intendente Carlos González se animó con los fondos, con este porcentaje de fondos de ejecución directa del intendente, de hacer una obra que fue sensacional. La estrenamos el día 20 de diciembre del año pasado, que fue realmente emocionante porque esperamos que sean las 8 de la noche, 8:30, para poder que se hiciera de noche. Para poder prender. No, y de repente prendimos las luces y la gente salió de sus casas. Realmente fue una cosa, una sensación increíble. Por eso creo que cuando uno dice reparación histórica, hablar de agua, hablar de luz, hablar de gas, ¿no? Por supuesto, son las cosas concretas, digamos, que hacen a la dignidad concreta de nuestros hermanos en Salta. Y yo creo que esta desigualdad estructural se ataca de esta forma. Se corrige de esta forma, y creo que es no solamente con obras, sino además dándole también a ellos, a los gobernantes locales, la posibilidad de gestionar su propio destino, que esto es tan importante. Y fíjate vos que esto es como la parábola de los talentos. Uno le da los talentos y bueno, hay unos que lo entierran, como dice la parábola, otros que lo fructifican, pero en definitiva, esto es como la mayoría de edad. Y cuando uno le confiere a un hijo una autonomía para desempeñarse en la vida, el hecho de que por ahí demuestre en un primer tramo alguna falta de madurez o de aptitud para la vida adulta, no quiere decir que uno lo vaya a meter de nuevo en la casa y convertirlo en un menor de edad y someterlo a los controles propios de los menores de edad. Sino en todo caso lo que tendrá que hacer es asistirlo y acompañarlo para que esa madurez institucional, en el caso de los intendentes, se produzca. Felizmente, les cuento que en la inmensa mayoría de los intendentes no hemos tenido ese problema, y lo que hemos tenido los estamos asistiendo con esta mentalidad que es superar la idea de la sanción y de la intervención como castigo político y reemplazar por la idea de la asistencia y el acompañamiento del Estado provincial, que obviamente tiene infinitos recursos comparado con los gobiernos locales.
Rodolfo, nos quedamos con esto de la palabra de los talentos que me gustó, digamos, que aplicado a la política además va dando su fruto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por permitirme explicar estas cosas. No, y que después se ve en toda la provincia y es importante que el vecino también sepa lo que se está haciendo, ¿no? A eso iba. ¿Hay algún sitio en el cual la gente pueda informarse sobre este manejo de fondos? En la página del gobierno hay un link que se llama Fondo de Reparación Histórica, donde uno entra y puede ver online el estado de cada una de las 173 obras. Entonces puede hacer un clic y nosotros semanalmente cargamos fotos de la evolución de la obra. Muy buen dato para que sepa entonces la audiencia. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias por invitarme. Vamos nosotros a la última pausa aquí en Alta Política y enseguida el bloque de Javier Cornejo Solá.